Si eres una persona delgada que huye de la cinta de correr para no quemar músculo, probablemente estás frenando tu progreso por el motivo equivocado. Y lo peor es que esto no solo no te ayuda, sino que puede estar empeorando tu situación y dejando sobre la mesa músculo que podrías estar ganando ahora mismo. Hoy voy a enseñarte cuándo el cardio sí interfiere y cómo usarlo para rendir más, recuperarte mejor y ganar más músculo sin perder peso. Primero vamos a dejar algo claro. El miedo al cardio no sale de la nada. Durante años, en foros de culturismo, vídeos de fitness, en gimnasios, se ha repetido lo mismo. Si quieres ganar masa muscular, especialmente si eres delgado, el cardio es tu enemigo. Y claro, empiezas a entrenar para ganar músculo, te dicen que necesitas un superávit calórico, que tienes que comer más, y automáticamente eliminas todo lo que quema calorías. Dejas de hacer cardio, te mueves menos y reduces cualquier actividad que no sea levantar peso, pensando que así vas a crecer más rápido. Y esa idea viene de una interpretación superficial de algo que sí es real: la interferencia en el entrenamiento cardiovascular sobre las adaptaciones de fuerza e hipertrofia. Interferencia no significa incompatibilidad, significa que si lo haces mal puede afectar, si lo haces bien, no. Pero aquí está el problema: ese efecto existe solo bajo condiciones muy específicas que probablemente no se aplican a ti. Si haces 3 horas de cardio intenso a la semana, con poca ingesta calórica, sin entrenamiento de fuerza de por medio, pues sí, el cuerpo puede acabar usando proteína muscular como fuente de energía. Pero aquí estamos hablando de volúmenes altísimos de cardio, combinados con entrenamientos de fuerza mal diseñados, déficit calórico agresivo y poca recuperación. Pero ese escenario no es el tuyo. Tú no estás haciendo maratones, no estás en un déficit severo intentando perder grasa, estás intentando ganar masa muscular con un superávit calórico controlado y entrenamiento de fuerza. En ese contexto, el cardio moderado no destruye músculo. Eso no ocurre. El músculo se pierde cuando el cuerpo no tiene otra fuente energética disponible y el estímulo de fuerza no es suficiente para justificar su mantenimiento. Si cubres ambas cosas, calorías y entrenamiento, el cardio moderado no toca el músculo. Lo que sí puede ocurrir es que el cardio te dificulte el superávit si no ajustas la ingesta. Pero eso no es problema del cardio. Es un problema de no comer suficiente teniendo en cuenta el gasto total. Son cosas distintas. Y confundirlas lleva a eliminar algo que en realidad podría estar ayudándote. Vamos a la fisiología básica. Cuando haces cardio de forma moderada, tu cuerpo activa vías metabólicas aeróbicas. Eso significa que usa oxígeno y sustratos energéticos como grasas y glucógeno para generar energía de forma sostenida. No está destruyendo proteína muscular para obtener energía, a menos que estés en un ayuno prolongado, hagas volúmenes extremos o estés en un déficit severo. De hecho, el cardio mejora tu capacidad cardiovascular, tu sensibilidad a la insulina, tu capacidad de trabajo y tu recuperación entre series de fuerza. Todas esas cosas te ayudan a ganar músculo, no a perderlo. Pero claro, si solo lees los titulares y no entiendes el mecanismo, es fácil asumir que cualquier actividad aeróbica te va a dejar flaco. Y ahí está el error. Ahora viene lo interesante. El cardio bien incorporado puede acelerar tu ganancia muscular. Primero, mejora tu capacidad de trabajo. Si tu sistema cardiovascular es limitante, vas a fatigarte antes durante las series de fuerza. Vas a necesitar descanso entre series, vas a llegar con menos energía a los últimos ejercicios y tu volumen efectivo de entrenamiento va a ser menor. El cardio entra en tu corazón y tus pulmones para que manejen mejor el estrés del entrenamiento de fuerza. Segundo, mejora tu recuperación. El cardio de baja intensidad mejora el riego sanguíneo en el tejido muscular después del esfuerzo. Eso acelera la eliminación de metabolitos, reduce la inflamación residual y mejora la capacidad de volver a entrenar con calidad en la siguiente sesión. Tercero, mejora tu sensibilidad a la insulina. Esta es una hormona anabólica clave. Cuando el músculo responde mejor a la insulina, los nutrientes que consumes se dirigen de forma más eficiente hacia el tejido muscular en lugar de almacenarse como grasa. Esto es especialmente relevante si estás en un superávit calórico, porque comer por encima de tu mantenimiento tiene ese riesgo implícito. No todo lo que come acaba donde quieres. Si trabajas sentado 8 horas al día, comes bien pero apenas te mueves, tu sensibilidad a la insulina probablemente no sea óptima. Y eso significa que parte de esos carbohidratos y proteínas que comes con tanto esfuerzo no están yendo a construir músculo. El cardio corrige eso. Pero hay un factor que muy poca gente considera cuando habla de ganar músculo siendo delgado y que tiene un impacto directo en tus resultados. ¿Cuántas horas al día estás sentado? Si trabajas en oficina, desde casa o cualquier entorno donde pasas 6, 8 o más horas sentado frente a una pantalla, más el tiempo que comes sentado, más luego las horas en tu tiempo de ocio, que puede ser también delante de una pantalla, luego cenas sentado y también terminas sentado en el sofá.
Al final tu cuerpo tiene un problema que solo el entrenamiento de fuerza no resuelve. Y puedes haber entrenado bien, pero el resto del día tu sistema cardiovascular ha estado prácticamente apagado. Y además, la postura estática mantenida durante horas genera acortamientos musculares, compresión articular y una reducción del riego sanguíneo periférico. Tus caderas están flexionadas todo el día y tu cadena posterior está inactiva. ¿Y qué ocurre cuando vas al gimnasio en ese estado? Que tu movilidad está limitada. Tu técnica en sentadillas, en peso muerto, en cualquier patrón de empuje o tirón se ve afectada por la rigidez acumulada. Y un patrón técnico deteriorado significa menos activación muscular efectiva, más riesgo de lesión y menos progresión real. El cardio de baja intensidad, caminar, bicicleta estática suave, remo ligero, rompe ese ciclo. Aumenta el riego sanguíneo, activa cadenas musculares que han estado dormidas durante horas y prepara el sistema para rendir mejor cuando sí entrenas con carga. Así que si pasas muchas horas sentado y no haces absolutamente nada de cardio, no estás siendo eficiente. El cardio no es un enemigo, es una herramienta de optimización. Vale, entonces, ¿cómo lo haces bien? Porque aquí es donde la mayoría se equivoca. No se trata de añadir 3 horas de cardio intenso y rezar para que funcione. Se trata de diseñar tu semana de forma inteligente. Primero, el tipo de cardio. Si tu prioridad es ganar músculo, el cardio de baja intensidad es tu mejor amigo. Caminar, bici suave, elíptica, a ritmo que puedas mantener una conversación. Esto genera adaptaciones cardiovasculares sin generar fatiga muscular significativa, sin comprometer tu recuperación y sin competir por recursos con tu entrenamiento de fuerza. Segundo, el volumen. Entre 2 y 4 sesiones a la semana, de 20 a 40 minutos. Es más que suficiente. No necesitas matarte, necesitas consistencia. Tercero, el timing. Lo ideal es separarlo de tus sesiones de fuerza si puedes. Por ejemplo, cardio por la mañana, fuerza por la tarde, o días alternos. Si no tienes esa opción y tienes que hacerlo el mismo día, hazlo después de tu sesión de fuerza, nunca antes. ¿Por qué? Porque si agotas tu glucógeno y tu sistema nervioso antes de entrenar fuerza, tu rendimiento va a caer. Y menos rendimiento en fuerza significa menos músculo ganado. Y podrías estar pensando, vale, todo esto está muy bien, pero es que yo como mucho y no gano peso. Si añado cardio, ¿voy a perder más? Porque yo lo pensaba antes y por eso no hacía nada de cardio. Y la realidad es que no vas a perder más peso. Vas a necesitar comer más, que no es lo mismo. Pero tampoco mucho más. Si añades 150 calorías de gasto con cardio, añades 200 calorías más de comida. Problema resuelto. Y aquí viene el dato importante. El cardio mejora el apetito. Y esto es genial si eres una persona que, como yo, te cuesta comer grandes cantidades. La actividad aeróbica moderada mejora la regulación del hambre y facilita que consumas calorías de forma natural sin forzar tanto. Además, como mejora tu sensibilidad a la insulina y tu partición de nutrientes, esas calorías extra van a ser mejor aprovechadas. No estás perdiendo músculo, estás optimizando tu sistema para que cada gramo de proteína y cada carbohidrato que metes funcionen mejor. Así que evitar el cardio por miedo a perder músculo es como rechazar un ascenso en el trabajo porque vas a tener que madrugar solo un poquito más. Estás sacrificando una ventaja real por un inconveniente gestionable. Entonces, si eres una persona delgada, entrenas para ganar músculo y evitas el cardio, esto es lo que tienes que hacer. 1. Incorpora entre 2 y 4 sesiones semanales de cardio de baja intensidad, 20-40 minutos. Caminar, bici, elíptica, siempre a ritmo de conversación. 2. Sepáralo de tus sesiones de fuerza si puedes. Si no puedes, hazlo después, nunca antes. 3. Ajusta tu ingesta calórica al alza. Si añades 600 calorías de gasto semanal con cardio, añade 700, 800 de comida distribuidas a lo largo de la semana. 4. Prioriza siempre el entrenamiento de fuerza. El cardio es complementario, no sustitutivo. Si un día tienes que elegir entre cardio o fuerza, siempre fuerza. 5. Mide tu progreso. Si estás ganando peso de forma progresiva, si tu fuerza sube y tu rendimiento en el gimnasio mejora, estás haciéndolo bien. Si te estancas o pierdes peso, ajusta el alza de nuevo. Quédate con esto. El cardio no es tu enemigo. El miedo irracional a perder músculo sí lo es. Incorpora cardio de baja intensidad de forma estratégica. Ajusta tu comida para compensar el gasto y vas a ganar más músculo que evitándolo. Vas a recuperar mejor, vas a rendir mejor en tus entrenamientos de fuerza y si trabajas sentado vas a optimizar tu salud metabólica para que cada comida cuente más. No se trata de elegir entre cardio o músculo, se trata de diseñar un sistema que funcione para ti. Ahora bien, si ya tienes claro cómo incorporar cardio a tu rutina y cómo estructurar tus entrenamientos de fuerza de forma eficiente, puede que te estés preguntando, ¿y si no tengo acceso constante a un gimnasio? ¿Puedo realmente progresar y ganar músculo entrenando desde casa? Porque podrías pensar que necesitas un gimnasio completo, máquinas específicas, discos olímpicos y un rack de sentadillas, pero la realidad es otra. En este vídeo de aquí te enseño la verdad sobre entrenar en casa, las ventajas reales, las desventajas que sí debes conocer y cómo progresar para ganar músculo de forma efectiva, aunque solo tengas un par de mancuernas y espacio limitado. Haz clic ahí y nos vemos ahora.